no se puede conectar. Ese es otro descubrimiento. Active el chat. Quería saber si alguien me escuchó. Hola chicos. Sí, se escucha, fenómeno, se escucha. Genial. Bueno, vieron que hay algunos cambios, ¿no? Pero en realidad la verdad de la milanesa es que mucho no nos afecta porque la postergación del calendario de clases, lo que sirve principalmente es para habilitar exámenes, ¿no? Exámenes que no vamos a poder tomar online. La Universidad de Buenos Aires fue muy clara al respecto y muy rígida la posición de que las evaluaciones de los cursos que están organizados, definidos en la estructura presencial, tienen que evaluar de manera presencial. Y para eso esperamos que en junio y o julio podamos juntarnos en la facultad y tomar examen. ¿Ok? Bueno, mientras tanto, seguimos con nuestro calendario y pensaba aprovechar las fechas de parcial para hacer un ida y vuelta de preguntas y respuestas como para que ustedes vayan asentando un poco lo que estén estudiando. Si no estudian no les sirve. Si no leen el libro, quiero decir, no les sirve aprovechar ese peloteo, digamos, de temas. Bien, y podemos ir también un poco más tranquilos porque de hecho se liberarían así 3 clases. Sí, seguimos con las 3 clases por semana, sí. Digo que nos da más comodidad tener, mira, en junio nadie sabe lo que va a pasar. No sé si voy a tomar 3 parciales en junio o seguiremos viéndonos por televisión, ¿entienden? Es completamente incierta la cosa. Si sale bien el tema de la cuarentena, ok. Si sale mal, va a haber que parar otra vez todo, ¿no? O sea, lo que ahora se empieza a abrir un poco para que la gente pueda laburar, tiene evidentemente, digamos, abre la puerta a muchos más demonios que hasta ahora. O sea, hasta ahora, pongámosle, no sé cuánta gente representaría, pero pongámosle que la mitad de la gente, un tercio de la gente laburaba y se movilizaba para laburar. Nosotros los docentes desde casita sin movernos, pero laburamos también y más que antes, porque había que adaptarse a todo este sistema y seguir adaptando las clases para tener material que
que reemplace lo presencial, ¿no? Pero bueno, el hecho es que pongámosle que un tercio de la gente laburaba, iba por la calle, quiero decir, aparte todos teníamos que ir al final al supermercado o al kiosco o a la farmacia o a la ferretería. Entonces, y si se descompone el calefón, entonces, ¿qué hacemos? O sea, algo hay que hacer siempre, ¿no? Afuera, pero mínimo. Ahora con la apertura digamos, la cuarentena light, en la versión que venga, porque no está totalmente definida, bueno, lo que va a suceder es que más gente va a andar por la calle y fundamentalmente, que es el principal lugar de contagio, más gente va a andar en los medios de transporte públicos. Y eso es problemático, porque esto quiere decir que los contagios se van a multiplicar. Vieron que de una persona se contagian dos, bueno, con más personas en la calle se empieza a multiplicar por dos, por dos, por dos, por dos. Entonces, vamos a tener una situación que no se conoce todavía cómo va a funcionar. Va a depender en parte de que la gente se cuide, ¿no? Que por fin los médicos, los dirigentes de las instituciones sanitarias, mejor dicho, que suelen ser médicos, han concedido que la población también le conviene usar alguna protección, una bufanda. Hay que andar así, para que si uno habla, la saliva se quede del lado de adentro de la bufanda o del barbijo, y no salpique. Se habló un montón contra que el vulgo use barbijo. Y la mitad de los gobiernos occidentales repitieron estúpidamente ese discurso que hizo que la gente ni siquiera usara una chalina, un pañuelo, los hombres, al estilo así, asaltante del Far West, asaltante de bancos cowboys, ¿no? De las películas de cowboys. Ni siquiera eso, ¿no? Que serviría para frenar los contagios. No hubo eso siquiera. Ahora va a haber barbijo, va a haber bufanda, va a haber chalina y todo eso, que es bueno, que era hora, ¿no? Que se avivaran. En Oriente siguieron con el barbijo, con la bufanda, con lo que fuera, pero acá no, en Italia no, en España no. Recién cuando se vieron con el agua hasta que les llegaba hasta la nariz, ahí se acordaron de que que la gente mejor se cuide. Todo por el temor que tenían los organismos de sanidad de los distintos gobiernos e instituciones intermedias y la Organización Mundial de la Salud, expresándola a todos ellos, tenían miedo de quedarse sin barbijos de los que tienen carbón activado, ¿no? Que son los que deberían usar los médicos y las enfermeras, y en realidad si hubiera cantidad suficiente tendríamos que usar todos también, ¿no? Acá me dice G que uno contagia a 14. Y debe dar la cosa 2 por 2 por 2 por 2, algo. Entonces, bueno, no sabemos qué va a pasar. Nadie sabe qué va a pasar, chicos. Nadie sabe qué va a pasar. Entonces no puedo saber si va a haber 3 exámenes. Va a depender de cómo funcionen las cosas, de si muta el virus, porque vieron que es un virus mutante. O sea, es una molécula que de pronto cambia de forma y se empieza a multiplicar con la nueva forma, con lo cual tiene distintos impactos, ¿no? Hay una molécula del COVID-19 que será el COVID-20, que en lugar de tenerlo el tema de los típicos síntomas que se anunciaron al principio, tiene un problema de distorsión del olfato o pérdida del olfato.
Sí, encima se viene el invierno, dice Ronnie. Bueno, eso para estar más tapado, ¿no? Uno lleva la campera acá que cierra arriba y contagia menos, pero también hay que cuidarse los ojos, la nariz, o sea, el bicho se mete por toda la parte aérea, digamos, es el principal camino, aunque no sea el único, ¿no? Porque si uno está tocando las barandas del subte, agarrándose del colectivo y después se restriega los ojos o se mete los dedos en la nariz, o se saca algo alguna basurita de entre los dientes, está jorobado igual. Bien, así que solo sé que no sé nada, jóvenes. A ver qué dice Federico. Entonces lo único que sabemos a ciencia cierta es que supuestamente, y si ocurre un milagro, el 1 de junio volverían las clases presenciales y del 1 claro, hasta el 31 de julio hay chance para tomar exámenes. El concepto de parciales quizás también es incierto, ¿no? Por ahí hay que tomar un examen. Depende del tiempo que haya de presencialidad, veremos. O sea, ustedes tienen que ubicarse en si de ustedes dependiera. El tema de la presencialidad es un parámetro inamovible. Es como la velocidad de la luz, son 298.000 millones de kilómetros por segundo. No, perdón, 298.000 kilómetros por segundo. Pero ese es inamovible. Ahora, si vamos a tener 2 meses de presencialidad, se podrán tomar exámenes parciales. Si vamos a tener 15 días de presencialidad, o se posterga el calendario, cosa que no es imposible porque ya se hizo, o se toma un final. Y después queda las fechas de finales subsiguientes. O sea, eso lo va a decidir la UBA y Económicas, por su lado también, en la versión concreta, ¿no? Porque vieron que hay carreras que tienen mucho trabajo práctico. Por ejemplo, las ingenierías tienen muchos trabajos prácticos. Y eso no se puede hacer no se puede ver por televisión. El estudiante no puede quedarse por televisión viendo cómo el profesor tornea o usa una máquina. Necesita estar ahí, tener el pulso del equipo electrónico, ver cómo reacciona cuando uno pone los dedos en los botones. No se puede hacer eso todavía, no está, o por lo menos no hay videos suficientemente preparados como para reemplazar al trabajo práctico. Quizás en Finlandia, que tiene mucho frío todo el año, se les ocurrió hacer videos de estas cosas, pero entonces las facultades que tienen más actividades prácticas específicas, que con más demanda de presencialidad, digamos, están jorobadas y necesitan un calendario más extendido para tener tiempo para ver toda la parte práctica. Igual es todo un despelote, ustedes han visto, ¿no? O sea, estamos todos como, en todos lados los gobiernos están como gato panza arriba, no saben cómo salir de esta situación. Ayer estaba leyendo en el reportaje que le hizo Burgos a Carmen Reinhardt, que es una economista cubana norteamericana, o sea, es cubana de nacimiento, se fue a estudiar a Estados Unidos y ahora es profesora de Harvard y junto con otro economista muy conocido, norteamericano. Bueno, el hecho es que en el reportaje de Clarín que le hacen a Carmen Reinhardt, ellos la deben llamar Reinhardt, ¿no? Los norteamericanos, el original debe ser Reinhardt. Bueno, no importa, nada. Ella decía que ella es experta en el tema del análisis de largo plazo, del análisis cuantitativo de los indicadores macroeconómicos en largo plazo, digamos. Y lo que ella estaba viendo es que todos los indicadores apuntan a que la crisis que se está iniciando, autogenerada por la respuesta necesaria de los gobiernos de parar la economía, ¿no? Para prevenir el quedarse con la mitad de la población.
lo que se asemeja más es a la crisis de los años 30, donde, por ejemplo, el desempleo en Estados Unidos había llegado al 25%, y duró 10 años. No con el 25% todo el tiempo, pero duró 10 años. Y se salió de esa crisis con la Segunda Guerra Mundial, en el año 39. O sea que tuvieron que movilizar a la población al frente y a la otra parte de la población a fabricar armas, aparte de algo de comida, para que hubiera empleo de nuevo. Acá en esta época no va a pasar lo mismo, porque en esa época había un enfoque absolutamente no intervencionista de la mayoría de los partidos políticos. Y bueno, en Estados Unidos se agarró la manija en el año, 2 años ya empezada la crisis, en el año 32, empezó el gobierno de Franklin Delano Roosevelt, que tenía un enfoque, digamos, pre-keynesiano, por decirlo de alguna manera, porque fue anterior a que saliera el libro de Keynes, pero ya estaban en contacto con la gente de Cambridge, donde trabajaba Keynes, y desarrollaron una política lo más intervencionista que les dejó el Congreso, digamos, ¿no? Porque el Congreso tenía una posición opuesta a que se dilapidara los fondos públicos. Actualmente todos los gobiernos del mundo, incluso los que estamos con una macro centro adelante por el déficit de la deuda, como la Argentina, están dando a la maquinita, como se dice, miren qué mal para justo en medio de una clase, antes de la clase, entre dos clases de dinero, hablar de que el gobierno le da la maquinita. Lo que en realidad el Banco Central está emitiendo dinero, ¿no? No lo emite la imprenta, sino que lo emite el organismo autorizado. Bueno, el hecho es que está todo el mundo tirando digamos, repartiendo toda la guita que puede al sector privado, a la gente, y tratando de que, digamos, todo lo que se puedan quedar en su casa se queden en su casa. Bueno, la cosa entonces es completamente desconocida. ¿Qué va a pasar? Nobody knows. Así que no me pidan a mí, porque no soy el oráculo de la uva. Y no creo que haya. A ver qué me dicen. ¿Hay olor a hiper? No, Tommy. ¿Qué hiper? No. Mira, una de las cosas que decía Reinhardt es que sí son probables conductas muy intervencionistas una vez pasada la crisis. Porque ahí vendría lo que decís vos, Tommy, que es el tema del riesgo de una inflación grande. Por ahora, en medio del estrés y de una especie de economía de guerra, una economía controlada como para la guerra, los precios no se van a disparar porque termina preso más de uno, ¿entendés? Vos fijate qué interesante que el presidente delegó, según me pareció, leí esta mañana, delegó en las provincias el control de precios. O sea, bien descentralizado, la cosa se mira más de cerca, ¿no? Y hay menos posibilidad para que se descontrole todo. Y aparte está la población diciendo, vociferando a las autoridades que tal empresa no respeta. Y entonces, bueno, le caería indefectiblemente, tendría que caerles encima algún tipo de control en los distintos niveles de producción y distribución, ¿no? Bueno, dice Federico con toda razón que nunca funcionaron los controles de precio. Bueno, nunca, más o menos, digamos, siempre hubo controles de precios de la canasta básica y qué sé yo. Pero desde, digamos, se vio en la última hiperinflación, no, la última no. Bueno, se vio en el año 89, que fue un periodo altamente hiperinflacionario, que el control de precios no sirvió para nada. La hiperinflación se dio en plena vigencia de los controles de precios. Pero atente una cosa, ¿no? Que a corto plazo todo funciona. Toda medida autoritaria a corto plazo siempre funciona.
y pone orden, ¿eh? En el medio de un contexto de sentimiento como de que del riesgo como el de una guerra que uno vive en este momento, ¿no? Una situación donde todos estamos asustados y todos queremos hacer las cosas lo mejor posible. No hay margen para una disparada inflacionaria, sí para una suba de precios más o menos como se viene dando, que no es baja, que no es poco, o sea, son valores, son tasas mensuales para lo que en países estables, en economías estables, son valores anuales, ¿no? Pero más que eso no creo que vaya a dispararse, a pesar de la gran emisión de los bancos centrales. Porque si así fuera, se corren las empresas de donde parte el aumento, corren riesgos muy grandes. No van a ir a perseguir al kiosquero, van a ir al fabricante, ¿se dan cuenta? Acá me dicen algo más. Bueno, que dice que los controles de precios con Perón en los años 70 terminaron con un aumento del 500% de los precios al consumidor. Bueno, sí, y ahora más o menos en cuánto está acumulando, ¿no? Bueno, no creo que vaya a haber una hiper en estos meses, mientras dure la pandemia, ni una hiper ni una disparada siquiera. Y después, cuando sí podría haber una disparada de precios, sin necesidad de que haya una hiper, bueno, ahí es probable que haya controles de precios. En el fondo es posible que la actual inflación, en parte, se deba a que mientras no hay prohibiciones de aumentos de precios específicas que señalen a tal o cual empresa, al rubro, que estén controlados específicamente, mientras dure, digamos, un control predominantemente moral de los precios, no, los aumentos que hayan pueden ser el colchón que se formen algunas empresas como para no subir demasiado los precios después. Cuando uno tiene una empresa con poder de mercado, es decir, con un producto que lidera el mercado, o que lidera el mercado y cuya provisión depende principalmente de esa empresa, características y precios, entonces tiene, o de un oligopolio, ¿no? Que no sea una empresa importante sola, que sean 2, 3 empresas importantes, pueden ir llevando más o menos los precios en la medida que no tengan una reacción fuerte de parte de las autoridades. Yo creo que la inflación, al contrario, ahora en junio ahora en abril debería bajar, porque el control de la autoridad sobre los precios va a ser mayor. Y después yo calculo que van a ir manejándose en niveles de inflación más o menos altos como venimos teniendo. No sé, es una idea, ¿no? Pero no veo una hiper. Aparte, cuando hay las hiper, yo creo que siempre las hiper, creo que casi todas las hiper de todos los países del mundo fueron de la mano de una pérdida de poder político de los gobiernos. Si no estén todos, es en el 90%. O sea, la hiperinflación es el descontrol de los empresarios en condiciones de una emisión enorme, en condiciones de escasez por la guerra, que se destruyó infraestructura y no hay para todo el mundo, de los productos básicos, etc. A mí me parece que si no hay una crisis política, la hiperinflación se controla. Claro, ustedes me pueden decir, bueno, pero si no se controla la hiperinflación, se viene la crisis política, tal cual. Pero mientras haya un gobierno que, digamos, mantenga su lugar, que haya gobernabilidad, digamos, no creo que se llegue a una hiperinflación. Y hagamos lo posible para que no pase, porque las hiperinflaciones son socialmente disociatorias, ¿no?
o sea, arrasan con el código de convivencia. Bien, bueno, todo esto porque ustedes querían saber la probabilidad de que se tomen parciales y cuándo. Qué país que vivimos, qué épocas que nos tocan vivir. Bueno, pero no tenemos guerras. Desde el año 82, la única guerra en que nos metimos y que pusimos el cuerpo todos, que en el 82 no fue así, porque estaba localizada, ¿no? Recuerdan Charly García, no bombardeen Buenos Aires. Bueno, pero, digamos, la única guerra que se nos presentó seriamente desde entonces fue esta, ¿no? Contra un bichito chiquitito, lo cual es una gran ventaja en comparación con otras regiones del mundo. ¿Qué va a ser? La Argentina tiene esa virtud. Y hoy nos tocó como a todos. ¿Qué vamos a hacer? No es algo específico. Bueno, ¿alguna otra inquietud general que esté atormentando vuestras jóvenes neuronas? Bueno, ha vuelto la calma entonces. ¿eh? La macro está en calma. Bueno, ya saben, la cosa viene para, a ver, seguimos con 3 clases por semana. Yo ya respondí a eso, que me pareció que había respondido, Maxi. A ver, Emi dice, en junio cuando volvamos, volvamos entre comillas, ¿qué querrá decir? ¿Vamos solo a rendir o haremos tipo un repaso? Haremos lo que podamos, Emi, lo que podamos. Maximiliano, lo que pasa es que lo dije muy así, arranqué en la misma frase, arranqué con el otro tema, por eso no lo pescaste. Sí, seguimos con la misma cantidad de clases. En lo posible, ¿no? El jueves es feriado, entiendo, ¿no? Siempre fue feriado para el jueves santo para la universidad. Bien. Bueno, espero un cachito más, a ver. Jessica sí, que el jueves es feriado. Bueno, entonces el jueves no tenemos clase. Te cae el jueves. Hoy es el 9, claro. Ni el 9 ni el 10 debería haber clases. El jueves y el viernes. Nada más. Se remata, ¿eh? A la 1, a las 2. Rematado, empezamos con la clase de hoy. Ahora estoy por poner el PowerPoint. Bien, a partir de ahora no voy a poder admitir más a nadie yo, así que háganlo ustedes si pueden, ¿eh? Cualquier cosa me avisan. Porque me tapa y justo, y aparte se acuerdan que cuando pongo admitir se sale el PowerPoint. A ver, ¿cómo era? ¿Cómo era para...? Acá está. Share a window. Muy bien. Estamos viendo el PowerPoint. ¿Se ve el PowerPoint?
Bien, gracias Jessy. Se ve el PowerPoint. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Vieron el primer slide? El lunes, el jueves quiero decir. No, habíamos visto un poquito más. Habíamos visto funciones del dinero y hasta acá. Este había sido el último. Que hay dos instancias de creación de lo que los economistas llamamos dinero. Por un lado, el Banco Central, que es el que crea lo que se llama base monetaria, después vamos a ver en detalle, el que emite el dinero de alto poder, que son los billetes y las monedas, que nosotros llamamos base monetaria. Y luego las entidades financieras, a su vez, son creadoras de medios de pago, de dinero, a través, como había dicho alguno de ustedes, mediante los préstamos y depósitos. Toma depósitos del público y vuelve a prestar la mayor parte de ese dinero. Lindo negocio, ¿eh? Porque hay una tasa de interés que paga, que es la tasa pasiva, y hay una tasa de interés que cobra el banco, que es lo que se llama la tasa activa. Y entre ambas tasas hay una diferencia que en Argentina es muy jugosa, que se llama spread. O sea, la brecha, la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva. Uno puede arrimar el bochín de cuánto está el spread hoy viendo cuánto se paga de interés por un préstamo y cuánto se paga de interés por un depósito a plazo fijo. Bueno. El dinero nos llega desde las entidades financieras, no viene de París en una cigüeña, ni tampoco nos no sale de las plantas, no es el fruto de ningún árbol, sino que viene de las entidades financieras donde nosotros lo recibimos. Ellas lo reciben del Banco Central. Pasa que el Banco Central, en general, su operativa monetaria básica, no tiene contacto con los particulares y empresas. Tiene contacto con las entidades financieras, los bancos, las financieras, las cajas de ahorro, los bancos de inversión, las casas de cambio, pero no con el público en general. Al público lo atienden las entidades financieras. Bueno, acá tenemos cómo nace la base monetaria, cómo se crea dinero en la instancia que corresponde al Banco Central. Pero el recuerdo es soda, no es vino. Antes que pregunten, ¿no? Porque estoy obligado a dar cuentas, ¿verdad? Bueno, acá la cosa es acá la cosa es sencilla. La entidad monetaria, la autoridad monetaria, que es el Banco Central, va a tener, como todos saben, activos y pasivos. Y cada vez que el Banco Central emite dinero para comprar cierto activo, digamos, dólares, por ejemplo, está emitiendo dinero. Es así de fácil. La creación de dinero por parte del Banco Central es que, dado su stock de cajas de billetes recibida de la Casa de la Moneda o de algún otro imprenta, cuando usa un faco de esos para pagarle a alguien, está emitiendo dinero. También el Banco Central estos pagos no los hace así como por la caja de cuando uno va a comprar al supermercado, ¿no? El Banco Central opera a través de las entidades financieras. Entonces, si quiere comprar dólares, por ejemplo, con pesos,
Bueno, va a avisarles a las entidades financieras que quiere comprar X cantidad de dólares a tal precio. Y ahí se van anotando los que tienen dólares para vender a ese precio. Le contestan al Banco Central, yo te vendo tanto, el otro le vendo otro, y al final, cuando se cubre el cupo, ya está. Eso si no hace una licitación. También podría ser una licitación, quiero comprar tantos millones de dólares durante la mañana de hoy y a cuánto me lo venden. Entonces, cierro a las 11 y hago la cuenta de quién me lo vende más barato. Bien. O lo mismo para salir a comprar o para salir a vender dólares. Sea igual, digamos. El hecho es que opera a través de las entidades financieras. ¿Sí? Y las entidades financieras tienen, ¿ven? Tienen depósitos, ¿ven? El depósito, la primera línea del pasivo, depósitos en el Banco Central, que vamos a llamar R sub 0. O R sub, R, ya me olvidé. De acá de ahí parecía que lo había puesto yo mismo con un 0, pero es R sub D. Bueno, el hecho es que los bancos tienen cuenta, como uno tiene cuenta en cualquier banco, los bancos tienen cuenta en el Banco Central, una cuenta corriente. Y de esa manera, el Banco Central, en vez de, si no tiene los fajos de billetes a mano, directamente, y que es lo lógico de la operatoria, lo más práctica y conveniente de la operatoria, en vez de que esperen a que le den los billetes, directamente le acredita, la entidad que le vendió los dólares, le acredita X plata, X pesos en la cuenta corriente de la entidad. La entidad gira contra esos fondos. Es como hay problema con el PowerPoint. Bueno, parece que es un problema de un estudiante nada más, de Matías. Bueno. Bien, volvimos al slide. De manera que ahí ya, con esa acreditación que le hace un operador del Banco Central, aumentándole el saldo en pesos de la cuenta corriente que tiene el banco que le vendió los dólares, ya está emitiendo dinero. Ese banco ya puede girar contra esos fondos. Bien. Bueno, básicamente esos son los mecanismos. Para cualquier otra cosa, por ejemplo, ven que acá dice reservas internacionales de oro y moneda extranjera, ME moneda extranjera. Bueno, este sería el caso de aumentar las reservas comprando dólares, ¿no? Después tenemos préstamos a entidades financieras. Un banco, por ejemplo, ahora, es probable que en algún momento los banqueros digan, bueno, necesitamos que nos presten plata, prestando plata a discreción de la autoridad, ¿no? Porque la orden es que los bancos presten a todo el que necesite plata. Es una orden moral, porque no hay todavía, creo, esa posibilidad legal, y si lo hubiera sería objetable quizás, pero en este contexto es probable que los bancos tengan que prestarle a todo el que les pida, aunque no les guste. Y entonces en algún momento van a necesitar que le preste plata al Banco Central. Bien. Un préstamo a las entidades financieras es una manera de emitir dinero. Nuevamente, el operador deposita, como nosotros hacemos como en cualquier banco, se deposita la plata, debitándola al Banco Central de alguna cuenta interna de ellos, y
acreditándosela al interesado. Bueno, me dice, ¿podés repetir a qué se refiere con efectivo en entidades financieras? No llegué. Fíjate, Pedro, empecé en depósitos, pasé a reservas internacionales, bajé a préstamos, ahora llego a efectivo en entidades financieras. Tampoco hablé de otros pasivos, por ejemplo. Bueno, ok. Entonces, sigamos. Con un préstamo a los bancos, el central emite dinero si quiere. Por supuesto que podría no emitirlo en el sentido de que lo está sacando de un lado y lo pone en otro. Está cobrando de pronto lo que le devuelve a alguien y prestándoselo a otro. En ese caso no hay un impacto en la base monetaria. Bien, los bancos, acá muestra, los bancos tienen algo de efectivo en sus sucursales para la operatoria corriente. Y también hay dinero en nuestros bolsillos y todo eso es dinero que emitió el Banco Central. Todo esto que está en la parte de pasivo es como si fuera una deuda del Banco Central, ¿no? Contablemente tiene la forma de una deuda, aunque uno sepa que como es todo emisión fiduciaria, es decir, que el valor de los billetes y las monedas depende de la confianza del público. El día que no haya confianza del público, todo eso no vale nada, ¿no? Cero valor. De ahí a interpretar que nos van a pagar con los lingotes de oro y los dólares hay una distancia inmensa. De donde el concepto de deuda por parte de un banco central es bastante relativo. De un banco central moderno, ¿no? Bien. Y otra manera de prestar plata y de crear dinero son los préstamos al gobierno nacional que están acá en el activo en el tercer renglón. Bueno, esas son estos tres conceptos de activo que hemos visto: las reservas internacionales, los préstamos a entidades financieras y al gobierno, son las principales fuentes de creación de base monetaria. Y las aplicaciones de la base monetaria son estas otras tres: en los depósitos de las entidades financieras en el Banco Central, el efectivo de las entidades financieras y el efectivo en poder del público. Así se crea el dinero, mediante simples transacciones financieras del Banco Central. Después, por supuesto, como toda empresa, el Banco Central tendrá activados los edificios como bienes de uso, las computadoras, los vehículos, tutti li fiocchi. Y en el pasivo va a tener lo que le debe a ANSES por las jubilaciones de los empleados, va a tener la deuda con el proveedor de los equipos, bueno, todas esas cosas. No quiero decir que le debe plata porque está moroso, pero bueno, vieron que las empresas registran. Al cierre no tienen la obligación de haber pagado la jubilación y las contribuciones y los descuentos, pero porque lo pagan después, pero al cierre del mes, del cierre del ejercicio, lo deben. Y entonces tiene que estar explícito porque no lo pagaron. Todavía está la plata ahí. Bueno, hay un patrimonio neto y ahí se acabó la historia. De manera que ahora miramos abajo del cuadro cómo se compone la base monetaria. La base monetaria básicamente es el efectivo en poder del público más las reservas bancarias. Las reservas bancarias
se dividen en el efectivo que tienen las entidades más los saldos que tienen las entidades depositados en cuenta del Banco Central. Y ahí, bueno, aproveché que un ejemplo hipotético, les puse algunos números con sus respectivos colores para que la vista llegue más rápido a entender la cuentita. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Bueno, en contabilidad sí. Desde Luca Pacioli creo que se trabaja así, ¿no? La suma de lo que antes se llamaba pasivo ajeno más el patrimonio neto es el total del pasivo. El patrimonio neto es la deuda con los socios y el pasivo ajeno con terceros. Claro, podría darse el caso de que el patrimonio neto fuera negativo, que no sería la única vez en la vida que le pasó al Banco Central, que vivió mucho tiempo con patrimonio neto negativo. Igual que los bancos tuvieron patrimonio neto, muchos bancos tuvieron patrimonio neto negativo en el año 2002. Bien. Sí, Federico, lo de la base monetaria entonces se llama base monetaria al dinero emitido por el Banco Central, a la totalidad del dinero emitido por el Banco Central. Y esa emisión se puede clasificar en, por un lado, el efectivo en poder del público. Público significa familias y empresas, particulares y empresas. Más lo que las empresas tienen en efectivo, perdón, más que los de las empresas, las entidades, quise decir, tienen en efectivo, más lo que las entidades tienen depositado en el central. A toda esa gran masa de billetes y monedas y saldos electrónicos se lo llama base monetaria. El Banco Central utiliza ese dinero que las entidades depositan en el central, sometimes, especialmente los dólares, en algún momento se contabilizan, ¿no?, por el lado de las reservas. Imagínate que el Banco Central, imagínate que el Banco Central no necesita que le presten plata. Cuando el Banco Central sale a pedir plata prestada, lo que hace no es, el motivo no es que necesite dinero para llegar a fin de mes y pagar los sueldos. El problema que tiene el Banco Central cuando tiene que salir a tomar dinero prestado es que considera que hay riesgo inflacionario y las tasas de interés están bajas. Entonces sale a comprar ese efectivo. ¿Entendés? Solo en ese caso necesita sacarle dinero a la gente. Cuando tiene algún objetivo de política monetaria. Pero plata no le va a faltar nunca. Y después hay otra pregunta que me quedó por ahí. La R es de reservas. Sí, de reservas de los bancos. No confundir con RI, que son las reservas internacionales de oro y divisas, que están en el activo del central y que no están en el activo de las entidades financieras, ese concepto. No hay concepto de reservas internacionales. Y hay que diferenciarlo de las reservas bancarias, que las reservas bancarias son un pasivo del Banco Central y un activo de las entidades financieras. Me pregunta Ivo, y si le falta emite, básicamente. Obvio.
Para eso tiene autonomía, ¿no? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Pasamos entonces al balance de las entidades financieras. ¿Ok? Bueno, las entidades financieras tienen en el activo dinero. Suerte que tienen dinero en el activo, porque si no, no serían, no sé qué podrían hacer como entidad financiera, ¿no? Ese dinero puede ser en papel o puede ser electrónico, pero hay que tener efectivo, ¿no? Dinero de liquidez inmediata, instrumentos de liquidez inmediata, ¿no? Liquidez, hay un recuadro en el libro mío que dice lo que es liquidez en tres contextos diferentes. En este que estamos hablando, que liquidez es que algo tenga, digamos, sea aceptado inmediatamente como valor. Liquidez en un sentido bursátil, que es que una acción cotice más o menos seguido para poder vender cuando uno tiene necesidad. Y liquidez cuando uno habla de la macro, de las finanzas a nivel país, que haya liquidez, que suele estar asociado con que están bajas las tasas, ¿no? Hay mucha liquidez en nuestro sistema de crédito, quiere decir que las tasas están muy bajas. Bueno, en el mundo las tasas están bastante bajas, no en la Argentina, pero en el mundo sí. Aunque en la Argentina, si las comparamos contra la inflación o contra, bueno, hay que ver, ¿no? Cuán altas están si uno les quita la inflación para saber cuál es efectivamente la tasa de capitalización de la plata depositada. Bueno, obviamente va a dar positiva la tasa activa y va a dar negativa la tasa pasiva, ¿no? Bueno, estamos entonces en el balance de las entidades financieras. En el activo tienen efectivo, tienen los depósitos o sea, los saldos que tienen depositados en cuenta corriente del Banco Central, tienen los préstamos que emitieron al público, y esos préstamos lo que están haciendo es recircular los depósitos tomados del público, que la gente que no piensa usar esa guita en lo inmediato, la recircula la entidad financiera en beneficio de los que sí saben en qué gastar la plata, pero no la tienen a mano. En el pasivo entonces tenemos los depósitos del público, tenemos los préstamos que haya recibido la entidad provenientes del Banco Central o de otras entidades financieras, típicamente en las casas matriz de un banco extranjero, por ejemplo. Bueno, también el activo, no lo mencioné, pero estaban los préstamos a otras entidades financieras, que pueden ser del argentino o del exterior, y por lo tanto participar de ese consolidado o no. En este caso, por ejemplo, que tenemos 200 de préstamos en el pasivo a otras entidades financieras y 400 en el activo, uno podría imaginar que una parte de los préstamos a otras entidades, de parte de entidades locales, de residentes, fueron afuera del país, ¿no? Bien. Bueno, el hecho es que las llamamos dinero, los economistas, a la suma de los medios de pago de absoluta liquidez, que es el efectivo en poder del público, de las entidades, y los saldos de las entidades. Perdón. El efectivo que consideramos es todo el dinero que está en los particulares y empresas, que sería la definición esta. A veces, digamos, depende cómo se organiza la información, se incluye dentro de un concepto de circulante
también al efectivo que está en las entidades financieras. Pero nosotros lo tomamos como circulante en poder del público, más los depósitos del público. Fíjense que los depósitos se consideran dinero, porque son dinero. Si yo tengo que pensar en mudarme o irme de vacaciones, me tengo que fijar cuánta plata tengo en el banco, en la caja de seguridad y en efectivo, y cuánto me deben y la voy a cobrar próximamente. O sea, me fijo en todo lo que tengo y me deben. El depósito me lo deben, es dinero mío. Entonces entra como dinero. ¿Cuál es el sentido esencial del concepto de dinero? Fundamentalmente que está representando este concepto de dinero la masa de los medios de pago que cuenta la comunidad para gastar. $1.200 del circulante. ¿De dónde sale? Me preguntan, ¿de dónde sale los 1.200 pesos del circulante? Sale de acá, de este efectivo en poder del público. Yo les dije que yo contaba el efectivo en poder del público como circulante y no el efectivo en poder de las entidades financieras, aunque en algunos indicadores se incluye como circulante al efectivo en poder de las entidades financieras, distinguiéndolo, ¿no? De hecho, bien, entonces les decía, lo importante de este valor, de esos 7.500 pesos, fíjense que la cantidad de dinero da 7.500, pero la base monetaria es 1.350. Fíjense que hay una importante diferencia entre el dinero que ha puesto en circulación el Banco Central y que ha emitido el Banco Central y la cantidad de medios de pago que realmente dispone el público. Esto lo que ejemplifica es la importancia que tienen las políticas comerciales de las entidades financieras en función de aportar medios de pago al público. Por eso es que el gobierno, por ejemplo, ahora está insistiendo y machacando de manera dura, digamos, que los bancos tienen que prestar plata, que no se la tienen que guardar por las dudas, porque viene la crisis, ¿no? Que es la conducta lógica de la entidad privada, sino que tienen que prestarla porque el país lo necesita, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, depende de los bancos, en verdad, la dimensión que tenga el crédito, el sistema de crédito en un país. Y nosotros tenemos un nivel de crédito sobre PBI muy, muy bajo, extremadamente bajo. Había un cuadro por acá, a ver si lo dejé, acá está. Fíjense, acá muestra la deuda en porcentaje del PBI para distintos países en 2015, 16 y 17. Esto es de la CEPAL, es un cuadro que saqué de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que depende de Naciones Unidas. Fíjense que en el año 2017, vamos a ver que es lo más cercano, el crédito disponible para el gobierno central representaba el 55% del PBI, mientras que en las economías avanzadas equivale al PBI. Luego,
el crédito a los hogares en la Argentina es el 7% del PBI, mientras que en las economías avanzadas, están acá, ¿ven? Este reloj que estoy subrayando ahí, mientras que las economías avanzadas es el 76% del PBI, 10 veces más, chicos, en proporción al PBI. PBI que de por sí es más grande en las economías avanzadas que en el nuestro. Lo cual da una idea de la enorme masa de crédito por habitante en comparación con nosotros. Y al sector privado no financiero, el sector privado no financiero capta deuda, o sea, estaba endeudado en 2017 por un valor equivalente al 14% del PBI, mientras que en las economías desarrolladas es el 91,6% del PBI. De un PBI mucho más grande, ¿no? Bueno, evidentemente el crédito como instrumento del crecimiento económico y del desarrollo económico en la Argentina está muy limitado, ¿no? Acá pregunta Francisco, ¿y los cheques dónde entrarían? Ahora que no se pueden cobrar, ¿no hace que se frene más la economía? Obvio, Francesco, obvio. Es lo que contaba hoy de lo que dijo Carmen Reinhardt al Clarín, que se viene una crisis como la de los años 30. Esto va a ser durísimo, pero no en la Argentina. Urbi et orbe, a todo el mundo. ¿Te das cuenta? Es así la cosa. Cuando vos tenías que cobrar un cheque y no te lo pagan, sea porque el que te lo emitió no tiene la plata, o sea porque el gobierno dice no hay que pagarlo. En esos casos, bueno, el cheque que tenés vos es un préstamo que le diste sin querer a la persona que te lo dio, el cheque. Es deuda de prepo, es un ahorro forzoso que estás haciendo. Ah, no sé, che. No me dejan viajar, no me entero. No tengo idea de lo que pasó con los bancos. Es muy buena pregunta, pero no he leído. Mirá que yo leo muchas publicaciones en internet de afuera, ¿no? Y no leí ese tema de que hayan hecho lo de los bancos, lo de los cheques. Eso no lo escuché. Es que es una cosa dura, ¿no? Que te paren un cheque es una cosa dura. Yo me acuerdo, a los 16, no, a los 18, a los 18 trabajaba en una cooperativa de crédito, que era, antes de la reforma financiera de Martínez de Hoz, no solamente había bancos y financieras, sino que también había cooperativas de crédito. Entonces, yo me dormía. A la mañana me quedaba dormido muchas veces y llegaba tarde. Pero, ¿no? O sea, uno cuando es joven duerme poquito y hace muchas cosas. Entonces está cansado, ¿no? Acá dice Jessica que los bancos trabajan normalmente, siempre manteniendo la distancia social. Gracias, Jessica. En efecto, yo no había visto nada al respecto. Pero bueno, el hecho es que cuando yo me quedaba dormido, yo, aparte de trabajar de empleado en el banco, en la cooperativa de crédito, tenía la tarea de ir todas las mañanas, antes de las 10 menos cuarto de la mañana, a retirar a entregar las letras que antes, en vez de cheques, se llamaban letras para lo que eran cooperativas de crédito, a entregar las letras de la cooperativa que me habían llevado a casa la tarde anterior, tenía que entregarlas a la mañana en la primera caja mercantil, que era otra cooperativa de crédito, que estaba ahí en la calle Camargo, a media cuadra de Canning, creo que era. Y yo me quedaba rigurosamente dormido, qué sé yo, 2 de cada 3 veces me quedaba dormido. Y entonces, claro, yo cuando estaba ahí en la cooperativa,
habiendo llegado tarde y acumulando las entregas de las letras de cooperativa, veía a los clientes pobres que se quejaban porque, ¿cómo que no me acreditaron todavía el cheque? Ese cheque era de 72 horas o más, porque antiguamente el clearing no era como ahora, se tardaba mucho más. Si era un cheque de Tucumán, tardaba más que si fuera de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, era un drama, pobre gente. Todo culpa de este paparulo de 18 años que se quedaba dormido. Bueno, eran otras épocas, ¿no? Porque con este tema, al cabo recién de más o menos, qué sé yo, habrán pasado 3 meses así. Y un día me llama la gerenta de la cooperativa y me dice, Osvaldo, esto no puede ser. Los clientes se quejan. Vos tendrías que despertarte más temprano y llevar las letras a al clearing. Y dice acá que se interrumpió la comunicación, me avisa el sistema, que hubo algunos segundos que se interrumpió la comunicación. Bueno, el hecho es que tardaron varios meses, como 3 meses más en despedirme, porque yo le dije a la gerenta, yo no me despierto, ¿qué voy a hacer? ¿No? Bueno, punto con las anécdotas. Pero era un drama, y eso es lo que pasa ahora, lógicamente, ¿no? Esto es lo que pasa. Es un drama, por eso tanta cobertura financiera que se busca de manera directa, de subsidios a la gente y créditos a las empresas, que aún así, el problema es que esos créditos hay que devolverlos, ¿no? A nadie le gusta entrar en quiebra. Entonces, antes de tomar un crédito, la pienso 2 veces, si me conviene bien tomar el crédito o cerrar. Así es la cosa. Bueno, esto tenía que ver con el tema de la pequeñez de nuestro sistema de crédito. ¿Darán plazos grandes para pagar los créditos? Yo creo que sí. Yo creo que, digamos, no quiero ser mala onda para los que tienen invertida la plata en Banco Galicia o Macro, cosas así, pero los banqueros van a tener que bancar. Yo creo que es muy probable que pase que, bueno, si uno no puede pagar, se lo refinancian, ya se está haciendo eso, ¿no? Se hizo para los créditos UVA, se está haciendo. Ya hay un esquema de que los bancos absorban los vencimientos de tarjeta, te dan 15 días más, después te empiezan a cobrar intereses, pero te dan tiempo. Igual si no dan plazos, dice Jessica, si no dan plazos grandes, las empresas no se van a recuperar en 2 días, claro, porque el gran riesgo, y estamos en macroeconomía, y esto hay que decirlo, aunque la clase sea solamente de sistema financiero, las empresas, si viene una oleada de quiebras, imagínense la oleada de desocupados. ¿Y quiénes van a quebrar primero? Las pymes, las microempresas, o sea, las que en proporción a su capital contratan más gente. La mejor inversión para la comunidad es orientar los fondos a que no quiebren las pymes. Porque desgraciadamente tenemos una economía con baja productividad y esto se expresa en el alto porcentaje de la producción que está en manos de pequeñísimas y microempresas. Y bueno, pero esa gente contrata mucho personal y dependemos de eso para subsistir como comunidad. Si no, no funciona el contrato social. Entonces, ahí hay que dirigir el crédito, que son los más riesgosos, obviamente, a los banqueros no les va a gustar. Mirá, los números de eso los tengo, pero te lo debo. Sí, lo tengo los números. Estaba pensando justamente para tirar ese dato, pero no puedo. Ahora no puedo.
Te lo debo porque lo busco y lo consigo. Dale. Bien. Volvemos a las cuestiones específicas. Maybe, 98%. No. Bueno, a nivel de firmas, sí. A nivel de firmas puede ser. A nivel de firmas puede ser. Lo importante es lo del empleo. ¿Cuánta gente ocupan? Bueno, terminamos con la parte de creación de base monetaria y creación de dinero. Tírenme alguna cuestión que tengan presente. Espero medio minuto para ver si hay alguna duda ahora. No tienen que callar para siempre, si no le emiten ahora, no hay problema. Salud. El café me lo tomé antes de empezar. Bueno, sigamos entonces. Este cuadrito es muy bonito. Al final lo encontré de nuevo, de donde lo había bajado de internet, y puse ahí alguna referencia. Me costó mucho, estuve mucho tiempo sin que ponía un texto ahí que lamentablemente no sé de dónde salió. Bueno, la cosa es que hay algo que está mal en ese cuadrito, pero yo se los aclaro abajo en letra chica, pero se los aclaro. El BCRA, como les dije antes, no tiene contacto directo con el público en general. Acá hay una excepción, bueno, las LEVAC, por ejemplo, eran plazos fijos del Banco Central hechos por los particulares, aparte de los bancos. Entonces, ahí el Banco Central tiene que tener un registro de quién le dio la plata, por más que esa plata le llegara al Banco Central a través de las entidades financieras, ¿no? Bueno, el hecho es que el Banco Central yo no puedo ir a una ventanilla del Banco Central a retirar nada, ni a pagar nada, salvo que vaya en nombre de ser el cadete de una entidad financiera. Bien, entonces, supongamos que el público empieza con 12.000 mangos en el bolsillo y se guarda 2.000. Una parte lo deposita, 10.000. Al depositarlo, los bancos lo inmovilizan en una parte y vuelven a prestar. Y de los 10.000 que le depositamos al banco, 2.000 quedan inmovilizados, nuevamente la flechita ahí, no necesariamente el banquero le da esa guita entera al Banco Central, una parte se lo va a quedar él como efectivo en caja, efectivo en la entidad, pero no importa, el hecho es que queda bajo jurisdicción del Banco Central lo que el banco haga con esa guita. Y presta, de mis 10.000, presta 8.000, a Magoya, por supuesto, o sea, alguien que yo jamás le prestaría un mango, pero bueno, para eso está el banco, ¿no? Y para asumir el riesgo de prestar. Entonces, agarra el Banco Central, el banco privado, y le presta a un particular 8.000. De esos 8.000, el particular, supongamos, se guarda 1.333 pesos en efectivo y vuelve a depositar 6.667 pesos o 6.666,66. Y bueno, nuevamente una parte queda encanutada a jurisdicción del Banco Central, que son las reservas bancarias, 1.333, y vuelve a prestar 5.334 a otro tipo que nadie conoce, más o menos el banco. Y así al infinito. Fíjense que de las 12 lucas que tenía el público originalmente, ahora tenemos al segundo personaje. El primero sigue creyendo que tiene sus 12.000 pesos. Importante, ¿no? Porque tiene 2 en efectivo y 10 en el banco. Pero después está el segundo cliente del banco que
deja depositado 6.667 y aparte tiene un 1.333 en efectivo. Y un tercer cliente del banco que tiene depositado 4.444 más 889 que le dio el banco. Bueno, esto es se dan cuenta que es la rueda de la fortuna, es esto, ¿no? O sea, de 12.000 pesos, tomando en cuenta los porcentajes que se repiten y se asignan a encajes y la distribución entre efectivo y depositado, vamos a ver cuánto da. Serían 12.000 primero, más 6.667, más 1.333, más 3.556, más 593. De los 12.000 que estaban primero, ya entre esos tres clientes se crearon, se totalizaron 20.629. Esto quiere decir que hubo una creación de dinero de 8.629 en las primeras 3 rondas. En las primeras 4 rondas. ¿No? Lindo negocio el de banquero, lindo. Porque el banco cobra un interés por toda esa guita. Ojo, es responsable de devolver la plata al vencimiento del depósito, ¿no? Y ahí vienen problemas porque, digamos, el banco es un intermediario que toma prestado, pongámosle a un promedio de no sé, mes y medio o 2 meses, toma los depósitos y presta plata a 1 año y medio o 2 años o 5 años promedio. O sea que está descalzado, como dicen ellos, ¿no? Tienen un descalce temporal entre activos y pasivos. Bien, eso es un problema. Entonces, si viene la crisis y la gente no renueva los depósitos del banco, ¿qué hace el banquero? Tiene que ir a pedirle la plata al Banco Central para seguir funcionando, si no se viene abajo el sistema. Y si hay quiebras, va a haber préstamos que no se devuelven. Y si hay préstamos que no se devuelven, los bancos o le reciben plata del Banco Central o quiebran. O sea, digamos, cierran, no van a quebrar necesariamente, pero tienen que cerrar porque no pueden devolver los depósitos. Ahora voy a leer todas las cosas que se me acumularon, chicos. Dice, cuando hablamos de depósito nos referimos a una caja de ahorro, una caja de seguridad. Caja de seguridad no es depósito. El banquero no se hace responsable por lo que vos tengas en la caja de seguridad, solo que no te la roben. Es lo único que se hace responsable es que no te roben. Pero si hay una ley que dice que tiene que entregarla, la entrega. Ahora, de la caja de ahorro es responsable él. El concepto de depósito no es el de la caja de seguridad. La caja de seguridad es un alquiler común y corriente que hace uno, que paga para que el banco le cuide la guita. Y la caja de ahorro o el depósito a plazo fijo es dinero que recibe el banco con fines de comercialización de ese dinero y por lo tanto es responsable hacia vos en un plano que no está solamente que no le roben. Aparte, bueno, después es como un plazo fijo, claro. Sí, el plazo fijo tiene un vencimiento, y por eso se llama plazo fijo. Entonces, si al final se cumplen todos los préstamos y compromisos, el Banco Central termina emitiendo más de 12.000. No. Yo aclaré al principio, Ivo, que esa flechita verde que sale del Banco Central, tenemos que ignorarla como que viene del Banco Central y que hay que pensar que es dinero que inicialmente tiene el público en esta secuencia.
Por eso aclaré, y siempre lo pongo en el libro, que esa flechita está mal puesta ahí, que tendría que ser directamente fondos iniciales en poder del público, 12.000 pesos. ¿Y qué hace el público con esa guita? ¿Mm? Porque aparte el público no recibe el dinero del Banco Central, solo recibe de los bancos. Bancos, financieras, etcétera. Entonces, la primera persona que depositó en el banco los 10.000 va a recibir más dinero. Depende. Si lo puso en cuenta corriente, no necesariamente va a recibir dinero. ¿Eh? Si lo puso en caja de ahorro, ¿cuánto recibe? 3% al año con una inflación del 45%, del 50%. Solo en plazo fijo se arrima un poco a la inflación. O sea que el depósito no necesariamente te tiene por qué ser rentable. En realidad, habiendo inflación, uno cuando deposita la plata es lo mismo que si la tuviera en efectivo, pierde valor. Zoe dice, cualquiera de las personas que depositó, a ver cómo engancho, va a recibir más dinero y cualquiera, bueno, ya te contesté eso, ¿no? Bien. ¿Qué más, chicos? Se hicieron las 36 ya. Bueno, me estoy dando cuenta, jóvenes, que esto del sistema de online es, uno va más lenteja dando clase, ¿no? Porque hay que estar mirando un montón de cosas y pasan cosas. Bueno, igual hoy en día el plazo fijo es poco dinero, poca tasa, ¿no? En relación con la inflación, sí, claro, es tal cual. Bien, bueno, acá tenemos un indicador, es un indicador nada más, que lo llamamos K mayúscula. En todos los libros está en K minúscula, pero en K minúscula también en todos los libros hay otro multiplicador de otro tema. Entonces yo lo puse con K mayúscula, que en realidad K mayúscula en economía se usa para decir riqueza, pero es con lo que menos se... Confundirse, por ejemplo, confundirse el K de dinero con el K de multiplicador keynesiano es muy fácil. Ahora, confundirse el K de dinero con el K de riqueza es más difícil. Así que puse en mayúscula, que es como riqueza, digamos, ¿no? Bien. Entonces tenemos que el multiplicador de la base monetaria es un indicador de la relación que hay entre ese 7.800 que daba la M, la suma total de medios de pago que sale de los bancos, que está en los bancos o sale de los bancos, y dividido por la base monetaria, que eran esos 1.700, creo. Entonces, esa proporción es la capacidad que tienen las entidades financieras de crear dinero. Ese valor siempre va a ser igual o superior a 1. Fíjense, ¿por qué? Porque M es el efectivo en poder del público más los depósitos. Y base monetaria es el efectivo en poder del público más las reservas bancarias. Las reservas bancarias son una proporción de los depósitos. En el límite de los límites, si no hay depósitos, las reservas bancarias van a ser la guita que tenga el efectivo de la entidad financiera que la puso de bolsillo, de los accionistas. Va a ser poca guita seguramente, ¿entienden? En promedio para todo el sistema. O sea, si de pronto la gente quiere sacar la plata del banco, esas reservas tienden a 0 y por lo tanto el multiplicador tiende a C sobre P sobre C sobre P. Tiende a 1. Bueno, esto trabajando con los datos de balance de las entidades financieras y del Banco Central. Se arma con los datos de balance de ellos, se arma este indicador. Ahora, tenemos otras maneras de pensar ese indicador. Lo podemos usar como una herramienta de análisis
y para ver hacia dónde tiende el mercado monetario. O sea, podemos pensar al multiplicador de la base monetaria como un modelito para poder estimar hacia dónde va la proporción del público y las entidades financieras de sus respectivas, tenencias de dinero y depósitos, incluyendo las reservas de los banqueros, ¿no? Entonces, supongamos que armamos un K asterisco, que sería un producto teórico, ya no de origen, metí la pata por... ya no un dato de la realidad, sino un producto teórico. Entonces, tomamos los datos de una cantidad de días o de semanas, depende del grado de estabilidad de esa economía, ¿no? O sea, si es muy cambiante o más o menos las conductas se mantienen en el tiempo. Y medimos el circulante en poder del público, los depósitos del público y las reservas de las entidades financieras. Las reservas de las entidades financieras representan la demanda de efectivo por parte de las entidades financieras, porque no tienen que atenerse los bancos a el mínimo de tener lo menos posible de efectivo. Los banqueros pueden querer tener mucho efectivo. Por ejemplo, en el momento más álgido de la crisis en los Estados Unidos, el Banco Central había inundado la plaza de dinero, o sea, la plaza financiera, había repartido dinero a todos los bancos, y la proporción entre el mínimo de efectivo que tenían que tener, efectivo la entidad o depositado en el Banco Central de ellos, ese mínimo en la realidad se multiplicaba por 20. O sea, las entidades financieras tenían 20 veces más efectivo del que estaban obligadas a tener con criterios prudenciales para poder mantener la operatoria diaria. Bueno, entonces hay un mínimo legal, digamos, o que surge de las circulares del Banco Central, pero no hay un máximo de reservas que cada entidad elija tener. Eso es privativo de su política comercial y su aversión al riesgo, ¿no? Cuanto más riesgo percibe la entidad financiera, menos plata presta. Y prefiere guardarla en sus arcas o depositarla en el central antes que prestarla, porque si la presta a sus clientes, por ahí no se la devuelven en una época de crisis. Entonces acumulan reservas. En vez de prestar la plata que reciben en depósitos, la mandan a reservas. No pueden dejar de tomar depósitos, pagan tasas muy baratas, tanto no les cuesta, y entonces, pero no la prestan. Es así. Hacían eso los banqueros norteamericanos. A ver qué dice acá. ¿Cuánto es el mínimo acá en Argentina? Depende del tipo de instrumento. Anda en el 20%, 20 monedas por ciento. Un plazo fijo a 6 meses va a requerir lo que se llama un encaje mínimo mucho menor que una caja de ahorro que vos depositas la plata y la podés sacar en el mismo día. ¿Entendés? Entonces, como el criterio de los encajes, digamos, históricamente es de un orden prudencial. O sea, que al banquero no le falte plata para darte a vos cuando vas a la ventanilla a retirar algo. Que no tengas que esperar el blindado media hora ni 2 horas. ¿Entendés? Entonces, esa es la función. Por lo tanto, la tasa de encaje va a ser mayor en sobre aquellos depósitos que tengan una mayor volatilidad. Bien. Y bueno, después sale un promedio de eso. El hecho es que estábamos
entonces en que hay una demanda de efectivo de las entidades financieras y una demanda de efectivo de nosotros, del público, de particulares y empresas. ¿Cuál es el valor, cuál es la proporción de esa demanda de efectivo del público en proporción con los depósitos? Lo llamamos CE asterisco, o sea, coeficiente de efectivo con un asterisco, para que se sepa que es el producto de un estudio teórico, de un estudio estadístico. Y la demanda de efectivo de los banqueros en proporción a los depósitos la llamamos R minúscula asterisco. La R de reservas, asterisco. Profe, dice Emi, en la aclaración del porqué de abajo dice D más D, ¿está mal? De ser así, ¿podría poner 1? ¿Dónde puse D más D? No, puse D sobre D. Está bien, da 1. No pongo el 1 para que no se... Emi habla de acá abajo. Ya, acá abajo ven que yo aclaré esta fórmula. La aclaré descomponiéndola en su origen. ¿De dónde viene este 1, Emi? Viene de que estoy dividiendo la expresión de la cantidad de dinero que contiene a D, perdón, que... a ver, SP sobre D. Claro, estoy dividiendo, estoy tomando que en la fórmula del, ¿cómo se llama? Volvamos a la fórmula de M para que se vea bien esto. Acá está. M es C más D. Cuando a todo lo divido por D para calcular estos indicadores C asterisco y R asterisco, lo divido a todo por D de depósitos y me queda CP sobre D más D sobre D. Eso es lo que les estoy mostrando acá y por eso es que sale este número 1. No es un error. D sobre D es 1. ¿Qué problema hay? Bien. Bueno, ¿qué más, chicos, con esto del multiplicador? Entonces, sigue lo siguiente, que yo al obtener estas proporciones, las puedo conjugar, como está en esta fórmula, y lo que voy a obtener es el K. Pero es un K esperado, un K teórico, que surge de todos los estudios estadísticos que hice antes. Y esos estudios estadísticos me dieron el valor de CE asterisco y el valor de R asterisco. Bueno, y con eso reconstruí un K que es hacia donde estaría tendiendo la economía. Bueno, ya sé que están un poquito cansados, aunque acuérdense que empezamos cerca de las menos cuarto. Creo que un poquito antes, porque se pudo entrar antes al final. Bueno, se ve que se puede entrar antes, ¿no? Yo lo descubrí hoy, creo, tanto antes. Aunque estaba programada para las 6:15, como uno puede entrar antes, por más que no se puede poner a las 3:03, que era el horario que yo quería poner, pero no me lo daba la posibilidad. Bueno, jóvenes, ¿en qué cosas se les ocurren? ¿Qué están pensando ahora, como dice el Facebook o el Twitter? Yo hasta acá llegué con la clase, porque lo que tenemos después, en parte ya lo vimos, y ustedes ya me imagino que están cansados también. Por suerte, ahora tenemos algún margen más de días, así que la seguiríamos el lunes, terminando este tema y empezando lo que sigue. Lo que sigue era un repaso, si no me falla la memoria.
A ver si lo tengo acá. No, no, no. Sí, creo que sería un repaso, una revisión de los temas dados. Bueno, terminamos este, hacemos empezamos una revisión. ¿Eh? Así que bueno, el miércoles hay clase, perdón, el miércoles hay clase, sí. El jueves es cuando tenemos el feriado, sí, perdón, el miércoles hay clase. Chao chicos, nos vemos.